¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a Derecho Procesal Penal, queridos alumnos. Antes de iniciar con el análisis de la bolilla número 3, que es la bolilla que se va a analizar a través de este video, nuevamente quiero dejar en claro algunas pautas. Número 1. Esta materia, chicos, vayan estudiándola desde ahora, desde el minuto número 1 que tienen, porque es una materia que tiene mucho contenido. Por eso es recomendable que comiencen a estudiarlo. Los videos y los apuntes que están en la plataforma son una guía, pero vuelvo a repetir y no quiero ser reiterativo, para estudiar esta materia en profundidad se recomienda ir a la bibliografía que está remarcada como la recomendable al final del programa. Otra cosa que también quiero dejar remarcado, porque ya hemos tenido algunos problemas con este tema y hemos tenido anuencia en la cátedra con respecto a qué se va a hacer frente a esta situación, es cuando rindan los parciales, en donde son sometidos a un sistema que es el sistema SMALL para controlar el momento en que ustedes rinden. Si se llega a verificar alguna conducta inapropiada del alumno al momento de rendir el parcial, se van a sancionar a ese alumno. Y una de las sanciones que ya analizamos es directamente hacerlo perder la materia en ese cuatrimestre, por una conducta precisamente que es antiacadémica y que no condice precisamente con los valores que sostenemos en la cátedra y en la facultad. Eso quiero dejarlo en claro desde ya. No se arriesguen a tener esa clase de conductas, como por ejemplo copiar y pegar en el examen parcial. No se arriesguen a eso, porque vuelvo a repetir, llegamos a verificar que existe esta conducta, o que le sacan fotos al parcial, o que rinde otra persona y no ustedes. Bueno, si se llega a verificar eso, vayan sabiendo que van a tener sanciones. Quiero dejar esto en claro desde ahora, para que después no haya ningún tipo de equivocación, de que no me avisaron, me dijo no. Ya se están dejando las cosas bien en claro desde ahora. No queremos tener ningún tipo de problemas. Es más, nosotros vamos a tratar de evacuar todas sus dudas en tiempo y forma, pero del otro lado tiene que haber estudio, tiene que haber compromiso y no tienen que haber conductas inadecuadas. Bueno, una vez ya dicho esto, vamos a comenzar con el análisis, vuelvo a repetir, un análisis superficial de la bolilla número 3, el cual gira bajo la nómina de las acciones. Cuando nosotros hacemos referencia a acciones, debemos sí o sí comenzar con un concepto continente para entender qué es esto de las acciones. Y bueno, es un instituto jurídico autónomo a través del cual se hace viable el derecho de peticionar a quien, al órgano predispuesto, en este caso el órgano jurisdiccional, para que entiendan una determinada pretensión. La naturaleza jurídica es eso específicamente, la materialización o realización de un derecho subjetivo que se puede o no plasmar después en una sentencia. Porque puede ser que en esta obra pública denominada proceso penal se inicia la acción, ¿sí? Se analiza la pretensión y a la hora de dictar sentencia esa pretensión no se materializa, se lo termina absolviendo al imputado. Existió una acción, existió un debido proceso llevado en forma regular, pero no se materializó en una sentencia esa pretensión. La pretensión es la sanción, entre otras cosas también, y es hacer referencia a que un hecho, esta es la pretensión, que está contenida en la acción, un hecho existió de determinada forma, hubo determinados imputados y determinados partícipes, y esta conducta punible requiere sanción. De eso se trata. Por supuesto que en la génesis pueden empezar desde el Imperio Romano, al momento si es que más adelante eligen esta bolilla para defender su
su examen final. Por supuesto que pueden empezar por el derecho romano, que es perseguir lo que se le debe a uno como acción. Se podría comenzar por ahí, pero vuelvo a repetir, la definición continente es esta, ¿sí? A su vez, la acción, cuando nosotros hacemos referencia a la acción penal, ¿quién es el que tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público Fiscal es el que tiene el monopolio de la acción penal. Todo proceso se inicia de oficio o por denuncia o por querella, pero el que tiene, salvo excepciones, el monopolio de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. Este organismo, que es un sujeto esencial, y no quiero ser redundante en esto, pero vuelvo a repetir, ¿quiénes son los sujetos esenciales en el proceso penal? El abogado defensor, el juez, que es el equidistante que va a resolver de una forma independiente e imparcial el conflicto social que se generó, el Ministerio Público Fiscal, y puede haber unos sujetos eventuales a los que ya me voy a referir a la brevedad, que son el querellante, que son el actor civil, que pueden o no estar en el proceso. Pero estos tres, sumado a, por supuesto, el que representa el epicentro del proceso, que es el imputado, son sujetos esenciales y deben estar en el proceso. El Ministerio Público Fiscal, que es un órgano extrapoder, un ente autárquico con autonomía financiera, que por supuesto es independiente del Poder Ejecutivo, lo que hace, y es dable a entender que son los abogados de la sociedad, porque están al resguardo de los intereses de la sociedad, ellos son los veedores de los intereses de la sociedad, y cuando precisamente estos intereses son lacerados a través de una conducta punible, es que los mismos, este órgano requirente, va a incitar la actuación del órgano jurisdiccional, del juez. ¿Para qué? Para precisamente que se juzgue y se sancione, en el caso que corresponda, esta conducta punible, ¿sí? O que se sospecha en una prima facie que es punible y que estos son los autores, estos son los partícipes. ¿Cuáles son las características de la acción? Como ya podemos ver, es oficial, ¿sí? Es irretractable una vez que se inicia, salvo que uno vaya a las reglas de disponibilidad, ¿sí? O de oportunidad, no se puede detener, no se puede suspender ni hacer cesar, es legal, es oficiosa, es a su vez improrrogable. Después, cuando nosotros hacemos referencia a que existe una clasificación de las acciones, porque existe una clasificación dentro del mismo Código Penal, por eso ya se les dijo en la bolilla 1 que una de las fuentes de esta rama del derecho, que es la rama de derecho procesal penal, es precisamente el Código Penal. ¿Por qué? Porque en el Código Penal, chicos, existen muchos institutos que son aplicables en la órbita del derecho realizador o el derecho de aplicación o derecho procesal penal, como les parezca mejor llamarlo, pero dentro de estos términos. Precisamente, ¿qué dice el artículo 71 del Código Penal? Que, entendiéndose igualmente amena las reglas de disponibilidad, ¿sí?, con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal, ¿sí?, todas las acciones se deben promover de oficio. La acción penal se promueve de oficio, a través de órganos predispuestos del Estado, creados al efecto y con esa función, exceptuando aquellas acciones que sean delitos de acción pública dependiente de instancia privada y delitos de acción privada directamente. Cuando nosotros hacemos referencia a esto es precisamente a que el Estado se comprometió y se obliga a perseguir precisamente aquellos hechos, aquellos actos, precisamente que hayan afectado o lacerado bienes jurídicos penalmente tutelados. Que, recuerden ustedes, yéndose a Penal 1, no todas las conductas son elevadas a la categoría de delitos, solo algunas que esa entelequia llamada legislador determinó que son delitos y que deben ser perseguibles
por este derecho de última ratio o mínima intervención llamado Código Penal. Pero esa es la ley sustancial. ¿Quién pone las manos sobre la integridad del imputado? El derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque es el derecho realizador de las normas sustantivas existentes en el Código Penal. Vuelvo a repetir, alumnos, cosa que no se entienden, vierten en la plataforma nuevamente su incógnita y nosotros se las estaremos evacuando a la brevedad. Dentro de la clasificación nosotros tenemos los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Y ahí hacemos referencia a un catálogo de conductas, que son, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual. Artículo 119 del Código Penal, abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, en donde se comprende toda su suerte de hiperagravantes, como la relación de convivencia, por dar un ejemplo. El artículo 120, estupro, el artículo 130, el secuestro. Cuando hacemos referencia también a las lesiones dolosas o culposas de naturaleza leve, salvo que esté en juego el interés público. Y después hacemos referencia al incumplimiento de cuando no se cumple con el contacto de aquel padre no conviviente con el grupo familiar, impedimento de contacto del padre con el menor no conviviente. Esos son delitos. Este es el catálogo de delitos contra la esto es el catálogo de delitos que se persiguen de oficio, pero una vez que es superado un escollo procesal. A diferencia de la primera especie, donde los delitos se persiguen de oficio sin que sea trascendente la voluntad de las partes, precisamente porque el Estado se ha monopolizado la actividad represiva estatal. En esta clase de delitos, que son los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, no es que el Estado ha relegado en el particular la acción penal. No, no es así. Lo que sucede es que existe una facultad preprocesal y sustantiva que esa entelequia llamada legislador, ¿sí?, puso en cabeza del particular ofendido o damnificado. Entonces, lo que pone en cabeza, precisamente en términos más vulgares, del ofendido, el legislador, en el artículo 71 del Código Penal, es la facultad de promover la acción penal. Una vez que se promueve la acción penal, ya se supera el escollo procesal y la acción penal y su persecución vuelve a su origen y vuelve a su dueño, que es el Estado. Eso es lo que sucede en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, a diferencia de los delitos que se persiguen de oficio y que se promueven de oficio. Por supuesto que esto tiene excepciones. Esto tiene, por supuesto, sus excepciones. Cuando el que es damnificado en un delito contra la integridad sexual es un menor de 18 años, ¿quién es el que realiza el noticiamiento criminal o la denuncia? El representante, el tutor o precisamente los padres de esta persona. Pero lo que sucede en los delitos contra la integridad sexual, ya van a ver ustedes cuando comiencen el ejercicio de la profesión y se les toca un delito de esta índole, ya sea como querellante, que ya voy a explicar lo que es el querellante, o como abogado defensor, ya van a ver de que muchas veces estos delitos se producen entre la mayoría de las veces se producen entre cuatro paredes, intrafamiliarmente. Siguiendo con esta misma orden de ideas, cuando nosotros hacemos referencia a la acción, delitos de acción privada, estamos haciendo referencia a un catálogo también de delitos que están vertidos en el artículo 73 del Código Penal, en donde hacemos referencia a las calumnias, las injurias, la competencia desleal, el incumplimiento de asistencia familiar del cónyuge y cuando hacemos referencia precisamente a la violación de secretos. Cuando hablamos de estos delitos de calumnia, injurias, el Estado en este caso determina que es el titular exclusivo de la acción
el ofendido, al punto de manifestar que el único que puede querellar en un delito que atenta contra el honor, que es precisamente las calumnias y las injurias, es el ofendido. Si se produce el deceso del ofendido, ahí son sus herederos forzosos. Eso también es algo que se debe tener en cuenta. Y acá se procede mediante querella. Se procede mediante querella. Por eso es que se vuelve a remarcar: los procesos penales se inician de oficio por denuncia o por querella.